que traigo yo el banquete, la verdad, lo trae el Señor. Yo soy la mesera, así que la gloria sea para el Señor. Entonces, ahora vamos con la parashá número 21, se llama Kitizá. Cuando vean ki es cuando en hebreo, ki tabó, cuando entrares, así hay varias parashá que empiezan con ki, que es cuando. Y tizá es alzar, es subir algo. Y se compara también con la terumá. Ya vamos a ver que la palabra terumá vuelve a aparecer en Kitizá, porque hay una ofrenda. Y para hacer un recuerdo, porque ya lo vamos a entrar, acordémonos que terumá es una ofrenda alzada que además tiene la característica de ser voluntaria. Entonces, si vemos la palabra terumá en la Biblia, vamos a entender que es levantada, alzada. Eso quiere decir en adoración, sabiendo que la tenemos que alzar porque realmente tiene que ser una ofrenda para Dios. O sea, y Dios entendemos que en nuestro entendimiento, poco entendimiento que tenemos como seres humanos, la revelación que tenemos es que el Dios está en los cielos. Entonces, alzamos nuestras manos para reconocer nuestra bajeza en comparación con la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esa es uno, por eso también es implícito cuando dice cuando alces, que es tizá también. Y la otra característica es que no es obligatoria, no dice uno, vaya, pues hay que contribuir para la ofrenda, sino que, ni modo, hay que dar algo, sino que se hace con el corazón, como decía Pablo, no dando con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, haciendo esa aclaración, vamos a entender mejor la parashá. Y lo primero que vemos la parashá empieza en Éxodo 30:11, pero la frase de el versículo 11 solo dice, habló también el Señor a Moisés diciendo, y le dice, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Dice, esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. En otras versiones dicen medio shekel. El ciclo de 20 jeras por medio ciclo es la ofrenda al Señor, es la teruma al Señor. Ahí está. Entonces, dice el versículo 30-14, todo el que sea contado de 20 años arriba era ser contados para la guerra. En esta ocasión dará la teruma al Señor. Allí les he puesto varias palabras que las perdemos en el español o en la traducción que sea y están en el hebreo. Y esas dos palabras son importantes. La primera ya la mencioné, es terumá. En Éxodo 30:12 dice, Kitisa, cuando levantares la cabeza, el Rosh, Benet Israel, de los hijos de Israel. O sea que ahí está hablando de cabeza. La cabeza de los hijos de Israel y la cabeza nuestra no puede ser levantada por nosotros mismos. Cuando levantamos la cabeza por nosotros mismos, estamos haciéndolo con una actitud de desafío. Yo puedo! ¿Y qué? Algo así, ¿verdad? Que levantamos la cabeza. Pero cuando el Señor es nuestra cabeza y lo reconocemos y lo hacemos en adoración, es distinto. Entonces, Él levanta nuestra cabeza. El Salmo 3:1 creo que es. Se me acaba de venir a la mente, perdone. Voy a volver otra vez ahí. El Salmo 3:1 creo que dice, o el Salmo 3, vamos al Salmo 3. Estoy ya aquí con la tablet, que me es mucho más fácil encontrar las citas, pero dice
Salmo de David, cuando huye de su hijo Absalón. Bueno, dice, muchos dicen de mí, dice David, para él no hay salvación en Dios porque su hijo lo andaba siguiendo. Y no hay Yeshua en Dios. O sea, cuando vean salvación es Yeshua. Mas tú, oh Señor, dice Salmo 3:3, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, cuando Él levanta nuestras cabezas, es para que reconozcamos que sí hay salvación y la salvación se llama Yeshua. Dice que aquí está la palabra Rosh, en el que levanta mi Rosh, mi cabeza, y está la palabra Yeshua, que es salvación. Entonces el censo era para tomar en cuenta a los hijos de Israel. De hecho, dice, cuando cuentes a los hijos de Israel, cada uno le vas a levantar la cabeza y van a estar listos para ser de mi ejército. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que Dios, un Midrash dice que cada vez que Dios contaba un israelita para la guerra, el enemigo lo acusaba por sus pecados, pidiendo un castigo para ellos. ¿Cuál era el pecado de la guerra? ¿Cuál creen que era el pecado de una guerra? ¿Qué pasa en una guerra? ¿No hay muertos o sí hay muertos? Matar a una persona. Exacto. Entonces, el Señor, según dice este Midrash, venía el enemigo y acusaba al pueblo a cada uno exactamente por cabeza, los contaba y decía, pero él va a matar, él va a quitarle la vida a otro ser humano y la muerte se paga con muerte. Y entonces el Señor decía para hacer expiación por el derramamiento de sangre que se realizaría en la batalla, el Señor ordena que Dios sea el que levante la cabeza. ¿Y cómo la va a levantar? Dando una ofrenda. Era una ofrenda de rescate por lo que iba a pasar. Y también Dios dio una ofrenda de rescate por nosotros. Él, a través de su hijo Yeshua, a través del sacrificio en la cruz, lo que hizo es que por todas las veces que nosotros nos equivocáramos, que ya son bastantes, entonces, el Señor tiene una ofrenda, que es la cabeza con la cual levanta nuestra cabeza y que se ha convertido en la cabeza de la iglesia. Y esa ofrenda es Yeshua. Y entonces era una ofrenda de rescate por todas esas veces que iba a pecar en la guerra, el pueblo que ya lo estaba listando para conquistar la tierra prometida, igual que el Señor nos alista cada día para que conquistemos nuestra tierra prometida y la tierra prometida de todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino, porque por eso el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, además, toda esa ofrenda que era plata, que era redención, recuerden que lo que el Señor hizo por nosotros es una redención. Y esa ofrenda era de shekel, de plata, y se dice que esa fue usada para hacer las bases del Mishkan o del tabernáculo. Entonces, con esas bases servían para edificar la iglesia con la ofrenda. Y esa ofrenda, nuevamente, estoy viendo aquí, les escribí Éxodo 30:14 en cómo se traduce, más bien, cómo se leería en hebreo si lo leyéramos las letras una por una. Y dice Terumá Adonai, o sea, que esa ofrenda va, cuando le pida el medio shekel de rescate Dios a cada uno de los Benei Israel y les levante la cabeza sin arrogancia, sino que agradeciendo al Señor con una ofrenda terumá que se caracteriza, recordándole las dos características que les dije, que es alzada hacia arriba, reconociendo nuestra pequeñez ante la grandeza del Señor y dándole gracias por lo que hace por nosotros. Y
la otra es que es voluntaria. Y aquí no era que uno daba más y otro daba menos, sino que todos daban igual, tanto el rico. Aquí le dice en Éxodo, si no, nos regresamos a Éxodo 30, donde estamos empezando con la parashá. 30, 13, le da el precio, ¿verdad? Y le dice, esto dará todo el que sea contado, todo el que sea contado. Es decir, si tiene mucho dinero, va a dar medio cheque. Y si tiene poco dinero, va a dar medio cheque. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la terumá al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la terumá al Señor. Ahí ese es Bamá y La y Ten, terumá, Adonai. Y en el 30:15, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestra vida, es decir, para hacer un ofrecimiento de rescate por nuestros pecados. ¿Y cuál va a ser el rescate? Que podemos presentar la redención que tenemos en Yeshua delante del trono. Y el Señor entonces nos va a mirar con agrado. Y también la ofrenda va a ser edificar el templo del Señor en esta tierra, que el reino de los cielos se vea. El sábado tuvimos una meditación sobre Esther y allí ella hacía una ofrenda de exponer su vida. Y ahí dice, una parte de lo que estudiábamos es que en el original de Esther no dice que se vistió con vestiduras reales, dice que se puso el vestido del reino, y el vestido del reino es la humildad, el sacrificio y el amor a los hermanos. Y entonces eso es lo que ella hizo. Y entonces también, como nosotros los que hemos estado en SEAN y hemos aprendido desde el principio que el Señor primero vino, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Juan el Bautista fue encarcelado y Yeshua venía con el mismo mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es decir, se puso las vestiduras del reino. Y esa es la vestidura que Dios nos quiere poner a cada uno. Entonces, también, cuando la cabeza de los Bene Israel se levante, ¿quién es la cabeza del pueblo de Israel? Sí, podemos ir a esas citas que tenemos ahí, las vamos a ver y vamos a ir viendo que si hay una declaración de quién es la cabeza, está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, como le quieran llamar, porque pues la costumbre, Efesios 4:15, dice así, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la roche, la cabeza, es decir, Cristo. De allí en el mismo Efesios 5 ahora, 23, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Entonces ahí está diciendo que Yeshua es la cabeza. Y lo remata Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En algunas versiones dice la cabeza de toda creación. O sea, es nuestra cabeza. Él está devolviendo con la ofrenda de rescate nuestra condición original del ser humano de estar en comunión con el Padre. Y eso lo ha realizado con el segundo Adán, porque el primer Adán fue el que cometió la falta. Y eso trajo maldición a todos nosotros los seres humanos, pues porque la muerte se vino a incrustar en nuestra vida. Por eso la paga del pecado es muerte, pero con Yeshua Él nos levanta la cabeza y es la cabeza de toda creación. Imagínense, desde los primeros versículos yo les decía que
este año, desde que empezó la parashá, a veces no puedo pasar de los primeros versículos, me he quedado atorada viendo todo lo que los primeros versículos hablan del Señor Yeshua. Entonces Él me va llevando paso a paso y eso es lo que trato de transmitirles yo a ustedes, lo que voy aprendiendo. Y la verdad es que si Cristo es nuestra cabeza, hermanos, como les decía la vez pasada, no tenemos de qué temer, porque Él es el que va a dirigir nuestros pasos. Ya vamos a ver cómo también lo podemos aplicar esto con las siguientes láminas. Eh, bueno, aparte de eso, también he aprendido un poco sobre el contraste entre el Mishkan y el becerro de oro. Ese es otro de los temas que hay aquí, que haciendo un resumen, desde el capítulo 20 al 24, al 23, no, al 23, Moisés está arriba en el monte Oreb, comunicándose directamente con Dios. En el capítulo 24 hay un nivel intermedio, perdón, que es en el que los 70 ancianos comen con Adonai y hacen una ratificación del pacto, que además de las 10 palabras, los 10 mandamientos que se dio en Éxodo 20, del 21 al 24, vienen otros mandamientos que encajan en cada uno de los mandamientos principales que dio el Señor en Éxodo 20, y hace una comida en la que ratifican que ellos iban a hacer y a obedecer. Perdón. Entonces, cuando ellos hacen que van a hacer y obedecer, es decir, que iban a conectar su cabeza con su corazón, que no importaba si no entendía su corazón, su cabeza iba a hacer que hicieran lo que Dios hiciera, o no importaba si su cabeza no entendía, iban a creer en él con todo el corazón. Entonces, eso nos lleva a la siguiente lámina que ya se la voy a mostrar, que es que cuando nosotros estamos conectados al Señor, hay una conexión también entre cabeza y corazón, que lo que nosotros sentimos, eso también hacemos. Pero cuando hay pecado, la desconexión se quita. Y ya vamos a ver por qué. Es un adelanto. Pero entonces, de esos 20, que llamamos el capítulo 24, de allí todos los que hemos estudiado, del 25 al 32, Moisés sigue arriba los ancianos bajan y Moisés sigue hablando con el Señor, todavía está allá en Horeb o en el Sinaí, y el Señor le empieza a dar todo lo que vimos en parashot pasadas, en las que el Señor le da todos los lineamientos el, para el Mishkan o el tabernáculo, le da todos los planos en 3D, y aquí le termina de dar algunos detalles específicamente del lavacro y del altar, el altar de bronce, que es donde se ponía el sacrificio. Y entonces, cuando él está dando las últimas instrucciones sobre estos elementos que son los del atrio, que ustedes lo ven ahí, que son estos elementos, son los últimos de que da ahorita el Señor lineamientos o instrucciones para su construcción. Le enseña los planos a Moisés. Ellos abajo lo están esperando. Y dice, bueno, ¿y este Moisés por qué no desciende? Y dice que se habrá hecho aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, y se le olvidó que el primer mandamiento que ellos oyen es que yo soy el Señor vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, donde reinaba la esclavitud. Y ellos empiezan a decirle, bueno, hagamos un Dios, porque ese que nos sacó de Egipto ya no lo vemos, porque Dios estaba instruyéndolo a la forma en que él quería ser adorado, que es el Mishkan.
Entonces el Mishkan es la manera en que Dios instruyó que se le adorara. Y que haciéndolo como él decía, él iba a descender en una nube, iba a llenar de su gloria ese lugar. Entonces ellos deciden hacerlo de la forma suya, a la forma en que el pueblo pensó que podía adorar a Dios. Bueno, hagámonos un becerro, dijeron, porque si el becerro era el dios Hapi allá en Egipto, y él nos puede ayudar, así que él quizás nos ayudó a salir de Egipto. Entonces, le vamos a hacer una forma, porque ese Moisés a saber qué se ha hecho. Y entonces, ahí empiezan los grandes problemas, el gran pecado, uno de los pecados más grandes que Israel comete. Y el Señor, cuando estaba dando el Mishkan, planeaba que su gloria cubriera el Mishkan. Planeaba que la gloria de él fuera vista. Y el becerro de oro fue, aunque fuera de oro, era un pobre sustituto de la gloria de Dios. No existía ni siquiera un ápice de gloria cuando Dios había planeado todo un ritual, toda una clase de rituales para que hubiera comunión entre él y su pueblo. Aarón aún no había sido nombrado y dijo, bueno, hagamos un becerro. Y actuó antes como sacerdote. Y ya Dios tenía en su plan que él fuera sacerdote. Ya, si recuerdan, Dios le dice, en Tetzabé le dice, ordena a, no, en Tetzabé, sí, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama la que sigue, se me ha olvidado ahorita. La que sigue después de Teruma, ¿cuál es? Se me ha olvidado el nombre ahora. Tetzabé, sí, ok. Tetzabé, bueno, sí, es cierto, las vestiduras sacerdotales, y Dios le dice a Moisés específicamente, para Aarón harás las vestiduras, y le dicta todas las vestiduras. Y para sus hijos harás, para los hijos de Aarón, y les dice los nombres, vas a hacer tales vestiduras. Y entonces Dios ya lo tenía en su corazón, y Aarón se le adelantó. Y se adelantó mal porque le presentó un Dios que no era el que debían de adorar. Entonces, se le adelantó, y eso hizo que ellos tuvieran siempre una culpa encima de sus hombros, la cual iba a ser manifiesta cuando entraran una sola vez al año al Mishkan, y después al templo, ofreciendo un becerro por su culpabilidad, por Aarón y su casa, es decir, por sus hijos. Y entonces, esa fue una de las grandes consecuencias, y a Aarón se le, se le ocurrió que pedir una ofrenda de esclavitud, como dice ahí. ¿Por qué de esclavitud? Porque dijo, miren, de sus mujeres y sus hijos, agarren los aritos que tienen, las argollas que tienen en sus orejas, y eso era símbolo de esclavitud. Y, y Dios no quería que siguieran siendo esclavos, sino que Dios quería que fueran verdaderamente libres. El mismo Yeshua dijo, nuestro amado Yeshua dijo, que si el Espíritu nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y el Señor lo que quería, si recuerdan, es, dile a mi pueblo que me dé una ofrenda de corazón, una teruma, una ofrenda voluntaria de corazón. Esta no fue, aunque fue voluntaria, pero fue inventada por Aarón. Y entonces Aarón casi pierde el plan que Dios tenía para él y su familia por la eternidad, porque aunque Yeshua va a ser el sacerdote para siempre, con el pacto que nosotros estudiamos allá en Números, en Pinjas, Pinjas es descendiente de Aarón, y también es su descendencia, en su descendencia viene Sadoc,
que según dice Ezequiel, pues es de los que van a servir en el templo cuando aparezca el Mesías verdadero. Entonces, casi echa a perder todo el plan de Dios en eso. Y el plan de Dios era que ellos lo sirvieran con todo el corazón. Eh, y bueno, y lo último que eh, que también entendíamos con esto era que ellos inventaron la forma. Dijeron un becerro. Y también Dios ya le estaba dando la forma verdadera al Mishkan. Eso quiere decir que no podemos adelantarnos a lo que Dios quiera y que a veces lo que parece que es de Dios en realidad es un becerro de oro. El becerro de oro estaba bien disfrazado, estaba hecho de, valga la redundancia, de oro, que es el material que se ocupaba para levantar el Mishkan. Pero uno tenía forma de una cosa terrenal, poniendo la mirada aquí abajo en la tierra y no en el cielo, como el Señor nos dice que miremos. Y el otro era una copia de lo celestial. Sí era de oro, pero también ocupaba la redención, ocupaba la misericordia del Señor, que ya van a conocer de una forma grande a través de, aquí se dan los tres atributos de misericordia. Y la verdad es que lo que fue como consecuencia fueron grandes consecuencias que solo Yeshua podía haberlas quitado por su gran misericordia. Y entre ellos es que el Señor ya no quería que ellos fueran su pueblo, sino que le dice, mira, yo voy a destruir a todo este pueblo y de ti le voy a levantar una generación que también sería para el plan de Dios, ¿verdad? Porque iban a ser israelitas, pero en eso intercede Moisés, ¿verdad? Y Dios le llama, este es un pueblo de dura serviz, este es tu pueblo, le dice, es un pueblo de dura serviz, hasta allá no lo estaba considerando como suyo, ¿verdad? Y lo que quiere decir eso de dura serviz es que se niega a mover y a levantar la cabeza para oír instrucciones y ser guiado. Cada vez que nosotros somos desobedientes, que a cada rato lo somos, lo que estamos haciendo es ser de dura serviz, porque nos estamos haciendo autoinmunes para no oír las instrucciones que el Espíritu Santo nos está dando para no equivocarnos y siempre caemos. ¿Y cuál es la importancia de la servir? Que se lo mencionaba al principio. Servir habla de el corredor que hay entre la cabeza y el corazón, que yo les decía que los israelitas tenían que estar conectados y nosotros también. No hay congruencia entre lo que hace con lo que conoce. Nosotros conocemos mucho la palabra del Señor, pero a veces actuamos como si no conociéramos nada porque hacemos todo lo contrario. Pero de repente viene la misericordia del Señor. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, que se lo manifiesta en los 13 atributos de misericordia, y la intercesión de Moisés, que es tipo de la intercesión que ya hemos aprendido en estos capítulos, que, que la intercesión que vemos en esos capítulos de nuestro amado Yeshua, que pasa, como dice Hebreo, día y noche intercediendo por nosotros, entonces hubieran sido consumidos. Por eso es que nos recordamos de Lamentaciones. Por la bondad del Señor es que no hemos sido consumidos. Gloria a Dios por esa misericordia. Y dura servicio asemeja, si ven ahí el dibujo, a un mulo sin entendimiento. Y ahí vamos a ir con este último versículo para que pase la hermana Rosarito. En Salmos 32, 9, dice así, Salmos 32, 9, dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento,
cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Es decir, que de repente Dios nos pone brida y freno porque no entendemos a la buena. Porque si no, no se acercan a ti. Mire, ahí está la clave. El Señor nos pone brida y freno, que son las pruebas que hay en nuestra vida, para que nos acerquemos a Él. Pasaron por el desierto para habitar en medio de ellos. Así que, hermanos, estamos siendo formados. El tiempo se está acabando. A cada rato lo decimos. No solo nosotros, sino que todos los acontecimientos. Por los acontecimientos decimos eso cada rato. Es nuestro deber como siervos del Altísimo hablar de los últimos tiempos y recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Así que unámonos a Jesús. Y si usted no lo conoce aún, si me estoy yendo y no lo conoce, le invito a que lo conozca, a que pueda estar bajo su manto y sujeto a él para que él le muestre el camino que debe seguir y le haga dócil para oír su palabra. Dejo con ustedes a la hermana Rosarito, que el Señor le bendiga. Bueno, que de veras que Dios nos siga dando más y más banquetes espirituales a través de su siervo, y de eso quiero enfocar. Fíjense qué interesante es esta sección de estudio, porque aquí a Moisés se le da todo el PowerPoint, que ahora nosotros lo podríamos decir en esta generación, ya sabemos que es un PowerPoint, ¿verdad? Hubiéramos dicho, antes que saliera toda esta tecnología, hubiéramos dicho la maqueta. Pero no fue Moisés el que Dios escogió para hacer el trabajo de construcción, sino que Moisés, a la hora de bajar y ya con todas las instrucciones de Dios para saber qué es lo que tenía que hacer en la obediencia plena, perfecta que Moisés le guardaba a Dios, dice la sabiduría de los judíos que pues lógicamente le preguntó al Señor que si él iba a hacer el trabajo, ¿verdad? De constructor, y Dios le dijo que no, que él había escogido ya a 2 personas que iban a ser los que iban a dirigir la obra directamente, con el plano que Moisés como líder, como digamos, el que administraba todo el proyecto, el gerente del proyecto era Moisés, pero los que realmente iban a construir eran personas que Dios, a los ojos de Dios, había elegido. Y es bien interesante porque de acuerdo a la enciclopedia judía, elige a 2 personas, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice que la característica era que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía sabiduría e inteligencia, pero ese era un chico de 13 años, Bezaleel. Y porque aparece, porque generalmente dicen hijo de Uri, hasta ahí hubiera llegado, ¿verdad? La descripción de la descendencia de Bezaleel, pero no, sino que dice hijo de Uri, hijo de Ur, o de Hur, como querramos, la vocalización, ¿verdad? De la tribu de Judá. ¿Y qué pasa con este chico de 13 años que le dan dos, digamos, dos apellidos, dos apellidos, porque el apellido es prácticamente el nombre del papá, en este caso el nombre del abuelo, ¿verdad? Y es porque Hur fue muerto por lo relacionado con el becerro de oro, o sea, de que el abuelo de Hur, Hur, el abuelo, perdón, de Bezaleel, participó directamente en lo que es la construcción del becerro de oro. Entonces, Dios lo elige al nieto para expiar el pecado de su abuelo,
Entonces, y pues Moisés se cuestiona de acuerdo a lo que aquí se lee, que por qué si el abuelo había sido muerto, los 3,000 que murieron, ahí estaba Hur, entonces Dios le dice a Moisés lo maravilloso con lo que prácticamente estaba terminando Carito, la misericordia de Dios. O sea que Dios nos hace ver a todos nosotros en esta hora que los trabajos que Dios nos ha dado han sido designados desde la creación del mundo y desde que vinimos en el vientre de nuestras madres a ser formados por Dios, por el vigor de la semilla que inoculó, fue puesta en el útero de nuestra madre. De todo lo que nosotros hacemos ha sido una designación del cielo que no merecemos, como decía Carito, yo soy la mesera, no merecemos, pero Dios nos ha escogido y nos da dignidad al trabajar conforme a la misión que Dios nos ha dado. A la misión que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos dice, y le dice aquí, lo leo en la sabiduría judía, quien es digno ante los ojos de Dios, ciertamente tiene que ser digno a nuestros ojos. Entonces, Bezaleel significa a la sombra de Dios. Entonces, aquí yo quiero pues decirle a Carito, no se sienta mesera. Usted ha sido elegida, designada, le ha dado sabiduría e inteligencia, la ha llenado de su espíritu para una misión, para un trabajo, que usted se esmera, usted lo hace con todo el cariño que se le ve, que le pone, y hasta dice, no paso de los mismos 3 renglones. Bueno, es por eso mismo, ¿va? Porque se dedica a investigar, a internarse en la palabra y a conocer qué está detrás de las palabras de la Biblia, de la simple lectura. Entonces, ciertamente usted es digna porque Dios la eligió. Nuestros antepasados no tienen ningún mérito porque fueron bien desobedientes, ni conocieron la Torá, ni conocieron los mandamientos como nosotros los estamos conociendo. Y aún conociendo los 10 mandamientos, lo vieron pues como algo religioso, no como para ser como un estilo de vida directamente, pues. Si nosotros vemos nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar un montón de cosas en la vida de nuestros antepasados, en las ramas paternas y maternas, que solo Dios pudo haberlos perdonado en el último momento, pues porque eran ignorantes. Entonces, Dios la ha escogido y no es ninguna mesera, usted es una profesora de la Biblia que trabaja en el aporte que Dios le ha pedido que lo haga, y usted decidió obedecer, aún sintiéndose que no sabía nada, pero usted dijo, lo voy a hacer, aceptó el reto y decidió hacerlo. Y eso es glorioso, porque aquí sí de veras se le da la gloria a Dios, porque lo más pequeñito del mundo toma a Dios, lo más débil del mundo, eso es lo que Él elige. Aún lo necio del mundo es lo que Él escoge para que nadie se gloríe. Entonces, por eso es bien bonito cuando nosotros nos recordamos cómo el pastor Olivares nos empujó como los patos al agua, ¿va? A nadar en la palabra de Dios y a hacer nuestras clases e ir aprendiendo en el camino, e ir aprendiendo del conocimiento tan profundo. Es un mar de conocimiento de la palabra de Dios, y de veras nosotros estamos aquí siempre proclamando, ¿verdad? No proclamemos en sí la segunda venida, sino que el arrebato, porque eso viene primero. El arrebato es para la iglesia y la segunda venida es para Israel, y ahí vamos a venir nosotros a la par del Señor a ver el juicio que
Dios, Jesús, hace a favor de Israel y en contra de los enemigos de Israel. Entonces, hermanos, posiblemente yo me pongo a pensar que mi esposo decía, no, yo me voy a ir en el arrebato, me voy a ir en el arrebato. Y murió. Y él siempre me dijo, yo me voy a ir en el arrebato, Rosarito, ahí nos vamos a ir, vas a ver. Y murió, pero él murió con esa esperanza. Y fíjense que yo sé que fue arrebatado, porque fue arrebatado a la hora de morir. O sea que nosotros no vamos a ir a descender, sino que vamos a ser levantados, arrebatados. Nuestra alma va a ser arrebatada a la hora de que durmamos en el Señor. No nos vamos a ir para abajo, sino que nos vamos a ir para arriba, ¿verdad? Los ángeles, el ángel que Dios nos ha dado nos va a rescatar, nos va a levantar y nos va a llevar al paraíso como hizo, y está bien claro, el día que Dios le dijo al asesino, digamos, al que estaba crucificado, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, se fue para arriba. El paraíso no está en el centro de la tierra, está en las esferas celestiales. Ese es el lugar donde habita el padre Abraham, porque en la Biblia está que ahí estaba con el padre Abraham. Entonces está verificado que sí vamos a ser arrebatados. Puede ser que durmamos en nuestros cuerpos en la naturaleza, y se va a degradar este cuerpo en la tierra porque de ahí venimos, pero nuestra alma regresa al dueño de nuestra alma, que es Dios el que nos ha dado el alma, y de esa alma nos va a pedir cuenta el Señor. Nosotros nacimos con alma pura, y nosotros, por la desobediencia que mora también en nosotros, la semilla del Yetzer Ra, la enlodamos, la ensuciamos. Y esta es la parashá exactamente, hermanos, que Dios santifica a su pueblo levantando un censo, levantando con eso espiritualmente la cabeza y cuenta a los hijos de Israel, y lo cuenta con una cantidad que no es onerosa, que la podían dar medio shekel de plata, tanto los que tenían más dinero de lo que habían tomado de los egipcios, y los que no habían alcanzado a tomar mucho, pero todos tenían oro, plata, todos tenían, porque Dios no nos va a pedir lo que no tenemos. Pero ¿por qué medio shekel? Porque la otra mitad es el Redentor. Nosotros no podemos estar completos sin Cristo. Nosotros no podemos definitivamente decir, pues yo en el caso que fui casada, ¿verdad? Es bien tremendo la viudez, porque uno se acomoda al esposo, de tal modo que después siente que le falta la mitad de la vida, la mitad del cuerpo, se siente bien inútil. Él era lo que dicen así, la media naranja, ¿verdad? Pero aquí en este caso es el medio shekel que Dios nos ha redimido, porque redención es cubrir, espiar, es expiación, es rescatarnos, es cubrir el pecado. ¿Por qué? Porque Él se hace el otro medio shekel. Entonces ahí estamos completos. Y de 20 años para arriba, dice aquí la Biblia, porque ya en 20 años ya hay hombres, varones, hay cabeza. El hombre representa, digamos, el hogar, representa lo que es el apellido, el linaje, la tribu. Entonces, hermanos, es algo tan lindo que cuando uno dice, bueno, ¿cómo podemos entender esto si en las raíces hebreas no se puede entender, hermano? Porque cuántos años nosotros no pasamos y ni nos interesaban este medio shekel, porque no entendíamos la profundidad de esta maravillosa enseñanza de Kitizá. No le entendíamos hasta que Dios fue nuestro medio shekel en darnos esta revelación, esta capacidad
de poder entender esto. Y como dice Carito, y me gusta porque ella dice, ay, yo no paso de la primera introducción porque me encanta tanto y descubro tanto y leo tanto y investigo tanto que me quedo maravillada y hasta ahí llego porque por el tiempo, ¿verdad? Pero a la verdad es, hermanos, que todos estamos amando la palabra cada vez más y sonriéndole a la vida, ¿verdad? Porque el que tiene la seguridad de tener esa plenitud como es la raíz hebrea de la palabra para entender la palabra, confiar más en todo lo que Dios ha dicho, porque el entendimiento nos trae confianza, nos da seguridad. Bueno, sigamos. Quiero decirles de que en esta sección de estudio, que justo es la número 21, los mandamientos positivos es entregar el medio shekel. También se habla del lavado de los pies y manos de los sacerdotes antes de entrar al santuario. Pero para dar esa ordenanza tenía que elaborarse, fabricarse. Bueno, me falta el otro constructor. Hablar del otro constructor es, ya les dije, de Bezaleel, y estaba el otro que se llama Aholiab, en la tienda del Padre, y no, a la sombra del Padre, y la otra a la tienda del Padre. Pero bien, hermano, como ellos siguen saliendo en los siguientes escritos, vamos a hablar de estas personas en la próxima clase. Solamente quiero enfocar que los mandamientos positivos que tiene toda la parashá, que viene del capítulo 30, 11 hasta el capítulo 34, versículo 35. Este es digamos, todas las lecturas que hay que hacer, y sí, es bastante lo que hay que aprender, pero para eso tenemos nuestro tiempo para seguir examinando esta sección de estudio. Entonces, el quiror es digamos, la fuente de agua que se hicieron de bronce con los espejos de las mujeres. Y eso pues fue una donación. Imagínense uno desprenderse de los espejos. Dios mío, tendríamos que haber dicho, yo necesito un espejo sustituto si solo tengo uno, porque las mujeres sin el espejo no tenemos vida, porque nos encanta arreglarnos delante del espejo, pero ellas donaron algo valioso para ellas. Entonces es lindo, ¿verdad? La participación de las mujeres aquí. Luego también tenemos en esta sección de estudio la unción con el aceite de la unción del sumo sacerdote y de los reyes. Esa unción de aceite, hermanos, no es cualquier aceite. Es un aceite específico que Dios da algunos canela, clavo, olores que ahorita tendría que leer esa sección para poder recordar, pero no lo da todo. Y no lo da todo, hermanos, porque como he estado en el Instituto del Templo, ahí le dicen a uno que viene de una familia milenaria la fabricación del aceite de la unción, y que esa familia ha sobrevivido a todos los embates de odio y de destrucción que ha acontecido a Israel, pero que siempre han habido sobrevivientes de esta familia de levitas, y solo ellos tienen la fórmula. La fórmula Dios se la dio, y pues solo ellos saben cómo elaborar, y las cantidades y las porciones que tiene que tener este aceite. Lo mismo lo que se pone en el Ketoret, que es el altar del incienso. Pues ahí sí se describen un poquito más digamos, las flores y los pedacitos de
de aromas que son más que todo segregan el árbol de mirra, segrega la mirra y la raspan y luego pues eso es lo que hacen encender con el fuego un olor fragante y es muy cara la mirra. Yo vi una piedra grande de mirra que es la savia del árbol de mirra. Eso es la mirra la que ocupan para la unción. Es carísima. Nosotros compramos quizás onzas y nos costaron como $60 de caro. Yo tengo aquí mirra traída, por cierto, la compramos en Petra, en esa zona de Petra, la compramos en Jordania. Entonces, esta unción de aceite también es un mandamiento positivo. Lavado de pies y de manos en el quiror también es positivo. El medio shekel es positivo. Luego vienen los negativos, que son 6, que no unja un extraño, que no es Cohen con el aceite de la unción preparado por Moshe. O sea que aquí se ve que Moshe fue el primero que hizo el aceite de la unción y después lo delegó a una familia de los levitas. Entonces, ningún sacerdote, nadie que no sea sacerdote puede ungir. Fíjese. Pero nosotros estamos ungidos con el aceite espiritual del Espíritu Santo usando aceite de oliva, porque luego esa ampliación la tenemos en la iglesia que fundó nuestro Señor, cuando dicen de que si alguien está enfermo entre vosotros, dice el libro de Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor, llamen a los ancianos y que esté confesando los pecados y ungiéndolo con aceite, el enfermo sanará. Aceite de oliva. Entonces, es una belleza saber el celo de Dios y lo estricto que son las cosas del Señor, que esto no es para que la gente se ponga a fabricar y a vender y decir este es el aceite de la unción, porque dice de que el que se atreva a decir eso, a pretender vender aceite de la unción, Dios lo va a desarraigar del pueblo. Yo recuerdo que alguien me dijo, mira hermana, yo puedo hacer el aceite de la unción, le pongo canela, le pongo clavos, le pongo, y ahí me dijo las especies, porque son puras especies, ¿verdad? Yo le dije, hermana, no diga eso, no lo diga. ¿Por qué? Porque está escrito, hay una sentencia de muerte. No puede usted fabricar porque solo una familia de los levitas fabrica y solo ellos pueden prepararlo y es una cosa el celo de Dios, y si alguien fuera de ellos quiere prepararlo, está una sentencia de muerte, de ser expulsado del rebaño de Dios, pues del pueblo de Dios. Así que es bien peligroso esto. Y dice también otro mandamiento negativo es no hacer gran cantidad con el aceite de la unción, dicen ellos. Esto es la codificación que han hecho los judíos. Creo que Maimónides la hizo. No preparar mezclas de aroma, o sea que no podemos, hermano, nosotros andar pretendiendo preparar mezclas de aromas, no podemos. No comer ni beber de las ofrendas dedicadas a la idolatría. O sea, que nosotros no podemos tomar nada que sea dedicado en una comunión, en un lugar donde se consagran cosas para los ídolos. No podemos comer de eso, hermano, para nada. Y dice que no mezclar leche con la carne del cabrito, ¿va? Pero ya esto ellos ya es cultural, porque lo tienen por miles de años, y ellos aún el McDonald's y todos los lugares donde yo he ido a Israel a comer carne, allí él sí puede tomar café, pero nunca vaya a pedir leche. Sí, tampoco vaya a pedir un postre que tenga leche, no le venden nada de eso. Tienen que pasar de 4 a 6 horas para que usted pueda tomar un lácteo. Bueno, estos son los 9 mitzvot que hay en esta sección de estudio, y la verdad que es algo maravilloso internarse y ver todo esto que
trata de la pureza a la impureza. ¿Por qué? Porque si Dios los bautizó a ellos a la salida de Egipto y danzaron y vieron los portentos y prodigios que Dios con su brazo extendido los salvó como un padre salva a sus hijos, y luego los llevó a los 50 días al monte Sinaí, y ahí les dictó verbalmente, les habló con trompetas, con toda clase de shofares y terremotos y fuego y toda clase de manifestación gloriosa. La voz de Dios la oyeron. Posteriormente Moisés sube 40 días y 40 noches y alisa 2 tablas, pero las tablas que alisa Moisés eran zafiro. Son tablas de zafiro, no son lajas de piedra cualquiera, sino que es zafiro. Entonces, luego se tardó para ellos que descendiera Moisés, y así está la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia. Mucha iglesia está distraída, está alrededor de los becerros, ¿verdad? Danzando y gritando en festivales y en cosas que creen que Dios, porque creen que Dios no va a venir a arrebatar a la iglesia. Entonces esto ya hace 2000 años y ya no vino y eso falta. Sí, yo les voy a decir, es cierto, miren, faltan señales, ¿verdad? Faltan señales proféticas de que se cumplan, es la verdad. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser arrebatados. Sí vamos a ser arrebatados. ¿Cuándo? Jesús no quiso, él se puso de ejemplo que ni él lo sabía sobre el Padre que está en los cielos. Bueno, entonces nosotros debemos de caminar, que si se nos preguntara, hermana, ¿y cuándo va a venir el Señor? Puede venir hoy en la noche, o se puede tardar 50 años más. Yo no sé, pero yo voy a estar lista como la Virgen sensata si viene hoy en la noche. Ese es mi esperanza. Es cada instante de mi vida estar santificada y esperarlo a Él, porque yo debo tener mi lámpara con aceite y tener otro, digamos, envase con aceite por si se me acaba la luz de mi lámpara. Ahora vamos a ver esto más en detalle. Eran 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas y las 10 tenían las lámparas encendidas, y luego unas tenían aceite como plan de contingencia, un aceite, un tarro de aceite adicional, y las otras no lo tenían. Todas estaban en la calle, en el camino, las 10 esperando al novio, todas, porque era un acontecimiento maravilloso lo que ellas eran parte de ese elenco de esperar al novio y ser parte de la corte para entrar a la boda del novio. Entonces resulta de que las que se les acabó el aceite cuando el novio ya venía, ya estaba prácticamente a unos pasos de ellas, entonces estaban bien abatidas y afligidas, no podían ir en la corte real, y tuvieron que ir corriendo a comprar aceite. En cambio, las que estaban en el camino esperando al novio se despertaron, porque era la mayor ilusión de ellas unirse a la corte real de la boda del novio, y esas sí iban felices porque si les empezaba a apagar la llamita, le ponían el aceite a la lamparita. Por eso aquellas les pedían, como ellas veían que tenían, dame de tu aceite. No podemos. Tenemos que estar seguras que esta luz nos va a permanecer hasta que entremos al salón de banquetes. Y eso es lo que está pasando ahorita con la iglesia, hermano. Que creen que el Señor se ha tardado y se va a seguir tardando, y están con un aceite escaso.
apenitas las mechitas están alumbrando y no se preocupan por hacer obras de fe, por trabajar más en el reino. Hay mucho afán a lo material y poco afán a la siembra y edificación del reino de Dios en lo espiritual. Hay mucho materialismo en nuestros corazones y poco deseo de trabajar para extender el reino, porque entre todos tenemos que hacerlo, no solo una persona, ni dos, ni tres. Es importante que la iglesia Salem esté abierta, hermanos. Si una iglesia la odia a Satanás y la ha querido destruir, es la amada Salem, porque esta iglesia tiene una unción de revelación, y ustedes lo saben, como ninguna otra iglesia. Entonces, tenemos que mantener las puertas de la iglesia abiertas a toda costa. Tenemos que hacerlo y tenemos por eso que trabajar a favor de esta misión, porque esta misión está en el centro de la voluntad del corazón de Dios. Y esto está pasando. Esto está pasando. Miren, se celebraron la Pascua, se circuncidaron para celebrarla, pusieron la sangre en los dinteles, comieron el cordero, salieron cada uno con sus estandartes. El mar se les abrió. Todo lo que pasó, pasó hasta que fueron santificados. Pero de la santidad vino la suciedad. Se ensuciaron, danzando al becerro. Y por eso me detuve más en Bezaleel, porque su abuelo participó en lo referente al becerro, pero Dios quiso que el nieto fuera el que redimiera, el que expiara ese pecado, el que Dios eligió siendo un niño de 13 años para edificación y construcción de la casa de la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amada familia. Seguiremos hablando. Después vamos a hablar de Aholiab en detalle. Y sea la paz, que Dios me los bendiga, que Dios me los abrace y sientan el abrazo del Padre y oren con el Salmo 91, despierten con el Salmo 27 y oren con la oración que de veras ahorita necesitamos hacer, es la oración de Daniel, del capítulo 9 de Daniel. Es la oración que Israel necesita y que nosotros necesitamos en unidad con Israel, porque las cosas cada vez se están poniendo más difíciles en Israel. Bueno, sea la paz, pasen buenas noches y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Sea la